Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver dentro de la oración compuesta la oración subordinada, en concreto el primero de sus tipos. Por eso hablamos de subordinación 1, que es la oración subordinada sustantiva. Antes de eso, haremos un repaso por la estructura de la oración compuesta. Después pasaremos a centrarnos en la oración subordinada sustantiva. Aprenderemos a identificarlas y a realizar su análisis, explicando los pasos a seguir ilustrados con unos ejemplos prácticos. Con respecto a la estructura de la oración compuesta, debemos tener en cuenta una serie de aspectos, sobre todo para poder diferenciar el tipo de oración y así realizar el análisis de la forma correcta. En esta diapositiva, a modo de repaso, podemos ver que para saber que una oración es compuesta, en primer lugar, hay que comprobar que tiene más de un verbo. Entonces, cada uno de esos verbos forma parte de una proposición. Y por lo tanto, cada una de las proposiciones, que realmente son como mini oraciones que se insertan en una oración más grande, tienen su propio sujeto y su propio predicado. Ya vimos en el tema anterior que las proposiciones establecen relaciones de igualdad o de superioridad e inferioridad. En este caso, las oraciones subordinadas establecen relaciones de jerarquía, es decir, unas serán superiores, la oración principal, y las otras serán inferiores, pero en conjunto forman una oración de sentido completo. Recordad que las oraciones yuxtapuestas y las coordinadas se forman por dos o más proposiciones que están en relación de igualdad. No hay una más importante ni con más peso sintáctico que la otra. Las yuxtapuestas, por su parte, unen las dos proposiciones mediante una coma o cualquier otro signo de puntuación. Pueden ser 2 puntos, etc. Mientras que las coordinadas establecen esa unión mediante un nexo de distinto tipo. Y dependiendo de la naturaleza del nexo que encontremos, hablaremos de un tipo de coordinada u otro. En cambio, las oraciones subordinadas, que son las que nos ocupan en este tema, no están al mismo nivel, sintácticamente hablando. Siempre va a haber una oración más importante, que será la proposición principal, que va a tener en su interior una proposición subordinada, o lo que es lo mismo, una proposición que sintácticamente tiene menos peso. Por lo tanto, hay una jerarquía. Tenemos una gran oración que dentro lleva un complemento, cualquiera, puede ser sujeto, complemento directo, indirecto, atributo, que ese complemento, en vez de ser desempeñado por un sintagma, lo es por una oración. Por ejemplo, en la oración subordinada que tenemos aquí para ilustrarlo, nos encontramos ella es quien lleva la voz cantante. Tenemos el sujeto, ella, y va seguido de un verbo copulativo, que por lo tanto forma un predicado nominal, es. En el predicado nominal siempre debe haber un atributo. Lo que pasa en este caso es que en vez de que el atributo sea un sintagma nominal, como sucedería si la oración fuera ella es la líder sería atributo, sintagma nominal, esa función es ejercida por una oración, que en este caso es quien lleva la voz cantante, la proposición subordinada. Ahora veremos cómo funciona. En este esquema ya nos vamos a centrar en las oraciones subordinadas. Si nos fijamos, existen de 3 tipos: oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas y oraciones subordinadas adverbiales. El tipo de ellas, para distinguir una de otra, depende simplemente del tipo de función que desempeñan, es decir, según su forma de actuar, ¿cuál es? Entonces, las oraciones subordinadas sustantivas desempeñan la función que tendría en su lugar un sustantivo o también un pronombre, es decir, un sintagma nominal. Por lo tanto, una oración subordinada sustantiva pues cumple esas funciones sintácticas: sujeto, complemento directo, complemento indirecto también, atributo, complemento del adjetivo, es decir, todas las funciones que podría tener un sintagma nominal. Por su parte, las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo, llamadas así también, desempeñarán la misma función que tiene un adjetivo en una oración. La función de un adjetivo siempre es calificar al nombre, al sustantivo, concretar un poco su significado. Entonces, habrá de 2 tipos, ya veremos por qué, pero van a desempeñar la misma función que si hubiera en su lugar un adjetivo. Y por último están las adverbiales, que se aplica en ellas la misma lógica, solamente que funcionan como si en vez de haber una oración hubiera un adverbio. Bien, pues empezamos a ver las subordinadas sustantivas.
Para saber que una oración es subordinada sustantiva y no de otro tipo, tenemos que ver con qué categoría gramatical se corresponde sintácticamente su función. Entonces, la oración subordinada sustantiva siempre será equivalente a un sintagma nominal. Puede ser con un núcleo en un sustantivo o en un pronombre. Además, veremos que se puede sustituir por eso. Y así comprobaremos que efectivamente lo es. Con respecto a los nexos, las oraciones subordinadas sustantivas pueden llevarlo o no. Los más comunes son que, si, el que o la que, los que, etcétera, quiénes, es decir, los derivados de quién, y luego con las preposiciones de, en y a puede haber también distintas subordinadas sustantivas que se introduzcan. De qué, de quién, de sí, en qué, en quién, en sí, a qué, a quién, etc. Sus funciones, las funciones que puede desempeñar una oración subordinada sustantiva, como hemos dicho, son las mismas que desempeñaría un sintagma nominal. En este caso, como complementos del verbo, podrían ser sujeto, complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento de régimen o complemento circunstancial de los distintos tipos que hay. Y además puede ser también complemento del nombre, una posición, recordad que existe, puede actuar como complemento del adjetivo o como complemento del adverbio. Pasamos a ver las distintas indicaciones que debemos seguir para realizar el análisis sintáctico de una oración subordinada sustantiva. El primero de los pasos es señalar la categoría gramatical con la que se corresponde cada una de las palabras. Lo hacemos así. En segundo lugar, tenemos que señalar que los verbos son los núcleos del predicado. En este caso, como tenemos dos verbos, pues tendremos una oración subordinada. De este modo, llegamos al tercer paso, que consiste en indicar con qué tipo de oración compuesta nos encontramos. Al tener más un verbo tenemos una oración compuesta y esta en concreto es subordinada sustantiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque la oración subordinada, la proposición subordinada, que siempre es la que empieza con el nexo, se puede sustituir por un sintagma nominal o con el pronombre eso. Es decir, podemos decir Claudia pide todos los días que su marido venga de la guerra, tal y como está la oración, o podríamos sustituirla, la subordinada. Claudia pide todos los días su llegada, Claudia pide todos los días su deseo o Claudia pide todos los días eso. Pasamos al cuarto paso, separar la proposición principal de la proposición subordinada. La proposición subordinada siempre es la que lleva la conjunción o nexo al principio, la que viene encabezada por ella, así que es muy fácil. Esto sucede tanto si el nexo está al principio de la oración como al final. En este caso, el nexo está al final, detrás de la principal, porque la oración subordinada sustantiva tendrá una función en el predicado, pero también puede ser que esté en el sujeto y vaya adelante. Veremos luego un ejemplo. El paso 5 es analizar la proposición principal. Es muy importante que lo hagáis en este orden, que primero analicéis la principal. Entonces, miramos sus constituyentes internos y buscamos, como si fuera una oración simple, su sujeto y su predicado. Dentro de su predicado, que ya sabéis que todo lo que no es sujeto es predicado y que el sujeto tiene que concordar en número y persona con el verbo. Entonces, dentro del predicado le asignamos una función a los distintos constituyentes. En este caso tenemos el sujeto Claudia, el verbo que es núcleo del predicado pide, de un predicado verbal, y todos los días un sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo. Ya sabéis que cuando aparece todo, toda, todos, todas, siempre tenemos doble determinante y por lo tanto doble actualizador para un solo sustantivo. Una vez que tenemos ya las funciones de la oración principal, tenemos que asignar la función que desempeña la oración subordinada. En este caso, es importante hacerlo así porque
la función que tenga esa, que en este caso es un complemento directo, la función que tenga la subordinada de esta oración va a ser con respecto al verbo principal. Entonces ya sabemos que del verbo pedir, Claudia es el sujeto y todos los días es el circunstancial de tiempo. Entonces, ¿qué pide Claudia todos los días? Que su marido venga de la guerra. Claudia lo pide todos los días, así es que la función de esta subordinada es el complemento directo. El último paso, el séptimo, es únicamente analizar la oración subordinada. Ya nos tenemos que olvidar de lo demás. La subordinada ya tiene su función y la proposición principal también. Pues ahora en lo que nos queda de subordinada tenemos que hacer lo siguiente. El nexo, si os fijáis, va dentro de la proposición subordinada, pero nunca se incluye ni en el sujeto ni en el predicado. Entonces, dejamos la caja de la proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo y dentro de ella separamos nexo, sujeto y predicado. El sujeto de la subordinada es su marido y venga de la guerra, sintagma verbal, predicado verbal. Dentro de ella hay un verbo en núcleo y un circunstancial de lugar desempeñado por un sintagma preposicional. Bien, vamos a hacer una nueva oración. De nuevo, el paso 1 es señalar la categoría gramatical de esta palabra. Esta, si os fijáis, tiene una locución conjuntiva. Su nexo, en vez de ser una sola palabra, son dos. Entonces no podemos considerar que sea una conjunción, sino una locución conjuntiva, que es cuando más de una palabra desempeñan la misma función. Entonces, que la conjunción, en este caso locución, esté al principio de la oración, nos indica que la proposición subordinada está primero y la proposición principal estará detrás. A continuación, lo que tenemos que hacer es buscar los núcleos del predicado para saber cuántas proposiciones tenemos y ver el tipo de oración. El tercer paso, de nuevo, es indicar que es una oración compuesta, puesto que tiene más de un verbo, y en este caso que es subordinada sustantiva, porque de nuevo podemos sustituir la proposición subordinada por un sustantivo, pronombre o sintagma nominal. Lo que me dijiste ayer no es verdad. Podemos sustituir lo que me dijiste por eso, o tus palabras, tu palabra no es verdad, o tus palabras no eran verdad. Esto también nos da una pista de cuál será la función de la proposición subordinada. En cuarto lugar, separamos la proposición principal y la proposición subordinada. Ya sabéis que la subordinada siempre es la que lleva en cabeza su nexo. Por lo tanto, en este caso tenemos primero la subordinada y luego la proposición principal. En quinto lugar, nos dedicamos a analizar la proposición principal. Esta es no es verdad. Vemos que tenemos un adverbio, un verbo copulativo que nos hace que el predicado sea nominal y un sintagma nominal. Bien, al haber predicado nominal tiene que haber atributo y ese atributo siempre va pegado al verbo, por lo tanto es verdad, el atributo. ¿Qué sucede entonces? Que no hay sujeto presente en la principal. ¿Cuál es el sujeto? Pues será la subordinada, que eso es lo que tenemos que hacer en sexto lugar. El sexto paso es asignar la función de la proposición subordinada. En este caso es el sujeto de la proposición principal. Lo que me dijiste ayer no es verdad. Eso que me dijiste ayer, eso, tu historia, no es verdad. Como vemos, lo podemos sustituir por un pronombre, por un sustantivo, por lo tanto, sintagma nominal y proposición subordinada y su función es la de sujeto. Además, podemos comprobar que sí que es sujeto porque si cambiamos el número y decimos las cosas que me dijeron ayer, tendremos que decir no son verdad. Por lo tanto, hay concordancia entre la proposición subordinada en sujeto y el verbo, que habría que cambiarlo de número. En séptimo y último lugar, analizamos el interior de la oración subordinada. En este caso, esa proposición tiene un nexo a la cabeza, locución conjuntiva, recordadlo, y entonces tenemos que separar, además del nexo, el sujeto y el predicado. El sujeto está omitido, es tú. Tú me dijiste ayer. Entonces, tenemos el sujeto omitido, el verbo núcleo, tenemos al final un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial de tiempo y delante del verbo tenemos un pronombre. La función de ese pronombre va a ser la de complemento directo.
¿Por qué? Pues porque los pronombres personales, me, te, se, nos, os, se, tienen función cuando sustituyen a mí, a ti, a sí, a nosotros, a vosotros o a ellos. Entonces, este es uno de esos casos. ¿Cuáles pueden ser las funciones de estos pronombres? Puede ser complemento directo o complemento indirecto. ¿Cómo sabemos con cuál se corresponde? Pues porque un pronombre no puede ser complemento indirecto si no hay ya un complemento directo en la oración. No puede haber complemento indirecto sin directo. Por lo tanto, si no hay complemento directo, nuestro pronombre será complemento directo. Y si en la oración ya hay otro, desempeñará la función de indirecto. Si os fijáis en el predicado de la oración subordinada, lo que me dijiste ayer, en este caso me dijiste ayer, ha habido un pequeño error con las cajas. Se han movido, entonces el predicado verbal sería me dijiste ayer y dentro del predicado aquí debería estar la caja del sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo. Vamos al análisis de una nueva oración. De nuevo, el primer paso es señalar la categoría gramatical de cada una de las palabras. En este caso volvemos a tener una locución conjuntiva como nexo, pero está detrás, no está al inicio de la oración. Por lo tanto, la proposición subordinada estará tras la proposición principal y nos ayuda a separarlas. A continuación, lo que tenemos que hacer es buscar los núcleos del predicado para saber cuántas proposiciones tenemos y ver el tipo de oración. El tercer paso, de nuevo, es indicar que se trata de una oración compuesta, ya que tenemos más de un verbo y, en concreto, una subordinada sustantiva. Y esto es así porque podemos sustituir la subordinada, que es la que empieza por el nexo, por lo tanto, de quienes estaban invitados a la fiesta, lo podremos sustituir por un pronombre, no me acuerdo de eso, o por un sintagma nominal. Por ejemplo, no me acuerdo de los invitados. A continuación, pasamos al paso 4, que es separar la proposición principal de la proposición subordinada. Ya sabemos que es subordinada sustantiva, así que lo indicamos. Y recordad que la pista nos la da el nexo, porque este siempre va al comienzo de la oración subordinada sustantiva. Por lo tanto, tenemos la principal, no me acuerdo, y la subordinada sustantiva de quienes estaban invitados a la fiesta. El quinto paso es analizar la proposición principal. En este caso, no me acuerdo. Bien, el sujeto está omitido porque yo no me acuerdo de quienes estaban invitados a la fiesta. Por lo tanto, toda la proposición principal es predicado verbal. Analizando el predicado, vemos que no es sintagma adverbial complemento circunstancial de negación. Y tenemos me acuerdo. Este me no sustituye a mí, por lo tanto no tiene función. No le podemos asignar la función de complemento directo ni indirecto. Se trata del verbo acordarse. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, etcétera, pero no es yo me acuerdo a mí. Por lo tanto, todo forma parte del núcleo del predicado. Todo actúa como si fuera verbo, porque se trata de un verbo pronominal. El paso 6 es indicar la función de la oración subordinada. En este caso, si nos fijamos en el verbo, no me acuerdo de acordarse, siempre se conjuga con esa preposición, la necesita, la rige. Por lo tanto, de quienes estaban invitados a la fiesta, la proposición subordinada tiene para el verbo principal la función de complemento de régimen. En último lugar, una vez tenemos analizado el resto, pasamos al análisis interno de la proposición subordinada. Recordad que lo primero, lo más importante, es separar el nexo de lo demás. El nexo se queda al principio, dentro de la subordinada, pero fuera del sujeto ni del predicado. Entonces, tenemos un sintagma verbal, predicado verbal, que ocupa toda la oración, porque el sujeto está omitido y es ellos. Así que dentro del predicado nominal tendremos que tener un atributo. Recordad que atributos solo pueden ser los sintagmas nominales y los adjetivales y que además concuerda con el sujeto en género y número. Así que es el adjetivo invitados, el sintagma adjetival. Y por último tenemos un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial del lugar. Esto es todo, espero que os esté ayudando este vídeo para saber hacer correctamente el análisis sintáctico y que os sea de utilidad.